Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 19 de junio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Hoy Colombia se paraliza. Nuestra selección juega su segundo partido en el Campeonato Mundial, esta vez en contra de Côte d'Ivoire, o Costa de Marfil, como ustedes quieran. El nombre oficial del país es Côte d'Ivoire, es una antigua colonia francesa, y eso traducido significa Costa de Marfil, que es un equipo muy limitado técnicamente, pero con algunas individualidades importantes y un super crack, que es Drogba. Es un equipo difícil por lo duro, por lo recio, si Colombia juega su fútbol, y si no hay alguna cosa muy extraordinaria, debe hacer un muy buen partido y conseguir la victoria. Pero hoy el país estará paralizado y tenemos que hacer una advertencia, porque han decretado en Bogotá la ley seca. La advertencia es que si hay un triunfo, la celebración tiene que ser alegre, festiva, pero por favor civilizada. El espectáculo que dio Bogotá en el último partido, en el primer partido que jugó Colombia, fue sencillamente denigrante. 9 muertos, como el que dio ayer, a propósito de la celebración de un aniversario de Millonarios, cualquiera, el 68 o el cualquier cosa. Salieron a la calle miles y miles de personas, desocupadas, por supuesto. Esas ya el DANE las debió declarar ocupadas porque estuvieron ocupadas ese día. Haciendo lo que hicieron. Esto es increíble. 20 heridos por la celebración de los 68 años de Millonarios. Esta es simplemente la demostración otra vez de una sociedad profundamente enferma, gravemente enferma, de una sociedad que no tiene qué hacer, que no tiene horizontes, que no tiene objetivos, que no tiene pasiones sanas e importantes, la superación, el estudio, la lucha en la vida, sino que es el cumpleaños de Millonarios, ocasión para heridos, y el triunfo de Colombia, linda ocasión para celebrar, no es ocasión para que tengamos muertos. Hoy pues, partido a las 11 de la mañana, y se ha declarado pico y placa todo el día, como para que la gente no salga a la calle. No sabemos eso qué sentido tiene dentro de la sabiduría de Petro, la sabiduría administrativa de Petro, uno no lo entiende. Y hoy ley seca como si la calentura estuviera en las sábanas. Vamos pues con otras noticias. Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático. Ayer decíamos cómo el comité político lo iba a presentar a la Junta Parlamentaria por unanimidad. Fue designado como director del Centro Democrático, un partido creado y del que es presidente y lo será para siempre Álvaro Uribe Vélez. Pero su director, el hombre clave en la posición política del Centro Democrático, será Óscar Iván Zuluaga, que empieza ese partido por donde hay que empezar, por proponer una profunda reforma del sistema electoral colombiano, que es una vergüenza, una vergüenza. La democracia no es todo el proceso electoral. Tal vez hemos dado algunas lecciones sobre el tema y no bastará que demos otras. Pero el proceso electoral es condición para que pueda hablarse de democracia. Y el sistema electoral colombiano es una vergüenza, es putrefacto. Nadie puede confiar en un sistema electoral compuesto como está compuesto. Para empezar, el Consejo Nacional Electoral está integrado por los representantes de los partidos, es decir, los interesados en el fraude. Los interesados en el fraude nombran a unos sujetos a quienes se les paga como si fueran magistrados de las altas cortes. Esa es una de las cosas pues que hay que sacar a patadas, como sacó Jesús a los mercaderes del templo, y ellos entonces son los que supervisan el proceso electoral con una registraduría que está convertida, Dios santo en lo que es aquello. Recordamos a Luis Candelas o recordamos a quién para comparar con lo que hay en la registraduría del Estado Civil. El sistema electoral colombiano hay que revisarlo de arriba abajo
y es la primera tarea que tendrá a fondo el Centro Democrático, en lo que estará acompañado por muchos partidos, porque solamente los que son amigos del sistema tal como operó en estas elecciones querrán que perdure semejante foco de corrupción. Se hundió el TLC con Corea, otra derrota de Santos, pero un respirito para la industria colombiana. Industria colombiana que está ahora a la expectativa, porque ya se habla de nueva reforma tributaria para pagar la mermelada, para pagar la incontinencia fiscal, para pagar el despilfarro, el estado de derrochón. Nueva reforma tributaria. Todavía no hemos absorbido una en la que trituraron entre fauces de acero a la clase media colombiana. A la clase media la pusieron a pagar unos tributos con los que sencillamente no puede. Y ya se habla de una nueva reforma tributaria. Y si no, ¿con qué se le paga a Santos su mermelada? De manera que los que votaron por ingenuos por Santos, ahí tienen el primer pago. La nueva reforma tributaria. Van para allá. En Venezuela, Jorge Giordani, un marxista de pura cepa, es decir, un insensato, estuvo 15 años en el poder con Chávez. Y era el hombre clave con Chávez y con Maduro. Y era el hombre clave del sistema económico, es decir, del desastre, de la catástrofe. Lo sacó Maduro, pero no porque fuera una catástrofe, sino porque Giordani estaba incomodando porque como marxista de pura cepa no veía con buenos ojos algunas cosas, entre otras el despilfarro enorme de recursos que sigue habiendo en Venezuela. Los 4 pesitos que tienen, lo que se ha salvado, los botan todos. Giordani se fue, pero se fue como los arqueros persas, tirando flechas hacia atrás. España tiene nuevo rey, Felipe VI. Los niños inmigrantes a los Estados Unidos tienen al presidente Obama contra la pared. Este es un tema humanitario que los Estados Unidos no saben cómo manejar. Son miles de niños y su situación es desgarradora, nos lo dirá Cristina Londoño, precisamente desde los Estados Unidos. Continúa el avance yihadista sobre Bagdad. Ayer hubo ataque a la principal refinería de Irak. Ya los precios del petróleo empiezan a reaccionar, suben los precios del petróleo, porque en el conflicto bélico que se avecina, que va a ser muy grande, están comprometidos Irán e Irak, y como si fuera poco, Arabia Saudita. De manera que el mundo va a tener que ver cómo sortea este problema que creó el presidente Obama cuando se fue prematuramente de Irak. Pero es que había que responderle a la opinión pública y a los electores y les prometió que sacaba las tropas de Irak y las sacó, y ahí tiene el problema. Un problema que golpea a los Estados Unidos como golpea al mundo entero. En Colombia, Rafael Pardo quiere ser alcalde de Bogotá. Bueno, hay muchos que quieren serlo. Francisco Santos, no sabemos si también Gina Parodi, Clara Rojas, por supuesto, Clara López, perdón, estará interesada en competir en esa justa. Bogotá, una ciudad abandonada, entristecida, quebrada moralmente, es la ciudad que muchos quieren para gobernar. Ojo, ojo, queridos amigos, tenemos noticia confirmada. Ayer explicábamos cómo el presidente Santos quiso a Becol en las vísperas de la campaña para pagarle favores a Juan Diego Gómez, esto es con nombre propio, y cómo la junta directiva lo detuvo. Tenemos noticias. Santos no se detiene, Santos no tiene límites. Una compañía sólida, una compañía productiva, una compañía seria, se la va a tomar Santos y está ordenando convocatoria de asamblea para cambiar a la junta directiva y para poner al amigote al que le debe favores por lo que ocurrió en Antioquia. A propósito,
Hablaremos con personas antioqueñas que nos explicarán de dónde salieron los votos para Santos en Antioquia, porque el desbordamiento electoral por Zuluaga fue inmenso. Antioquia se portó como se debía portar, pero aparecieron centenares de miles de votos que para nosotros no tienen explicación. Veremos qué nos dicen las personas que en Antioquia, Paola Holguín, por ejemplo, que nos prometía que llegaban a 1 millón de votos. Pues al electorado se le fue la mano, 1.200.000 votos por Zuluaga. ¿Y los de Santos? ¿De dónde aparecieron? ¿Qué pasó en Antioquia? El exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, descubrió el agua tibia. Está diciendo que en las Cortes hay clientelismo judicial. Está atacando a 2 magistrados específicamente y a los demás. Respecto a los demás guarda silencio. Y allá sí que hay clientelismo. Allá sí que hay presiones políticas. La Corte Constitucional, otra que hay que modificar, pero a fondo. Da golpes de Estado todos los días y el país no lo nota. Al país no le importa que el poder constituyente haya pasado del pueblo a la Corte Constitucional. 9 tipos que se sienten iluminados y dueños de la conciencia jurídica y de la conciencia política de los colombianos. El Partido Conservador se debate entre su tradición, su historia, su deber histórico y la mermelada. De pronto gana la mermelada, pero les queremos decir a esos senadores y representantes tan conspicuos que llegan tarde, ya no van a tener que repartirse. Entiendan que lo que hay es una profunda crisis fiscal que el gobierno trata desesperadamente de tapar con la venta de Isagen y con una nueva reforma tributaria. Llegaron tarde, entraron al corral en el momento, o se quieren meter al corral en el momento en que están haciendo cierta cirugía que no es conveniente padecer. Santos a Brasilia, ¿cómo iba a faltar? ¿Cómo iba a faltar para que las cámaras lo retrataran en alguna parte? Ojalá no se lleve la sal para Brasilia. Allá no va a tener cómo repartir mermelada. La crisis del sector automotor, ni aquí ni afuera. Se ha disminuido a la mitad la venta del sector automotor, especialmente las ventas a Venezuela y a Ecuador. A Venezuela, porque Venezuela no compra nada y lo que compra no lo paga. Y al Ecuador, por razones muy similares. Correa hace lo que le da la gana, ese es un mercadito muy pequeño. ¿Qué va a hacer el sector automotor colombiano? María del Pilar Hurtado. Esto es una persecución infame. No habíamos visto una crueldad parecida de los medios que la que utilizan contra esa pobre mujer, solitaria, abandonada, soportando cargos por delitos que no se cometieron. Hay que preguntarle a todos esos medios de comunicación que hablan todos los días de las chuzadas, ¿dónde están las chuzadas? ¿Por qué no muestran una? ¿Por qué no la ponen al aire? Ellos que son tan juiciosos en sacar al aire las cosas, saquen una chuzada. Los únicos chuzados aquí hemos sido el presidente Uribe y yo. No más, no más. ¿Dónde están las chuzadas de María del Pilar Hurtado? Pero hay que ver lo que han hecho hasta llegar a presionar a Panamá, que de todas maneras queda como un país que no es serio en su manejo internacional. Ley de la República, por lo menos la están impulsando. Los delitos sexuales no prescriben. Lo curioso de esto, lo que a uno le llama la atención, es que los grandes impulsores de esta medida, porque ahí aparecen Ángela María Robledo y Cepeda, el inefable Cepeda, son los grandes amigos de las FARC, que son los primeros delincuentes sexuales del continente y del mundo. Esto es inaudito, de manera que no prescriben los delitos menos de los de las FARC, que hay que perdonarlos. Tienen 2 o 3 mil niñas en los campamentos sirviendo de esclavas sexuales de los guerrilleros. Y eso, pues, vaya si no lo van a saber. Y si no saben que esa ha sido la constante de las FARC en decenios de años, robándose las niñas de los campesinos para utilizarlas como esclavitas sexuales en los campamentos. Y ahora salen los amigos de la paz con las FARC, no decimos que profarianos, bueno, Cepeda es hijo de un señor que le dio su nombre
a uno de los grupos más sanguinarios y más atroces de las FARC. Pero ellos, pues, ¿con qué autoridad moral hablan de este tema? Las fuerzas militares apoyando el proceso que busca destruirlas. Esto es inaudito. Esto es inaudito, que el presidente Santos, que es el comandante de las fuerzas militares, llame a los comandantes activos a comprometerlos en una causa política. Eso es una causa política, señores. Y las fuerzas militares, ahí sí hay que recordarles que no son deliberantes. Ahí sí, en ese tema específico, pero deliberan y decidan, y que están de acuerdo con, a ver, ¿con qué más están de acuerdo? ¿Con el acuerdo político de las FARC o con el acuerdo en cuya virtud a las fuerzas militares hay que cambiarlas? Porque si no les cortan la cabeza, hay que cambiarles lo que tienen en la cabeza, cambiar toda la doctrina militar de los colombianos. ¿Con eso está de acuerdo el mando militar? Increíble, increíble que hasta con eso haga política el señor Santos y que la haga después de elegido, como no va a gobernar, como no se va a entender con el problema de la salud y de la educación y de la pobreza y del desempleo y de un desarrollo de infraestructura en Colombia, entonces a hacer este tipo de política y ahora usando a las fuerzas militares. Y hoy en la historia vamos a recordar a los Felipes. Les anticipamos que hay un buen estudio en el diario El Tiempo sobre el particular, pero es Felipe VI. ¿Quiénes fueron los 5 anteriores? Se los contaremos a ustedes aquí, en la hora de la verdad. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, se va Juan Ricardo Ortega, de eso quiero que hablemos hoy. El director de la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y lo grave, queridos amigos, es que se va huyendo de los corruptos. Por lo menos así suena cuando dice que al Estado se lo han carcomido los corruptos y que renuncia por las amenazas continuas y permanentes. Dicen, él mismo dice que se irá del país, que se va frustrado porque esa lucha contra la corrupción es infructuosa, que el Estado se lo han carcomido por debajo y hay un número de personas que se prestan para cosas que son indescriptibles, dijo Juan Ricardo Ortega, quien también señaló a un sistema judicial poco efectivo que es productor de impunidad. Eso sí, el director de la DIAN aclaró que se va, pero eso no significa que las mafias y los corruptos hayan ganado. Pues con todo el respeto, no es así como suena. Da la sensación de que la corrupción y la mafia sacaron al director de la DIAN a patadas, que el sistema judicial es ineficiente y patrocina la impunidad y además lo dejaron solo en la batalla. Por lo menos, no sé a ustedes, pero a mí esa es la sensación que me da. ¿Qué quiso decir Juan Ricardo Ortega, que está a la espera de acordar una fecha con el presidente para su salida del cargo, para que quedemos todos lo más contentos posibles? Dijo. ¿Cómo es que desde el gobierno dicen que la lucha contra el narcotráfico es un éxito y el director de la DIAN afirma que hay muchísimo contrabando y ese contrabando, dice él, es lavado de activos? Lo cierto es que se va Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, y lo hace dejando también una reforma tributaria de recuerdo que atenaza cada día más y más a la clase media. Una reforma tributaria, la que ya se hizo, y tal vez no estaba muy feliz con la noticia de que era necesaria otra reforma tributaria. Porque, sí. ¿Qué quiere decir que a Colombia se la comieron los corruptos? Pues que el hueco por la corrupción, el hueco fiscal por la corrupción es enorme y que se necesita una nueva reforma tributaria. Claro. No sé claro. si Juan Ricardo Ortega se estaba refiriendo, por ejemplo, a la corrupción política en lo que nos gastamos billones de pesos. Nos gastamos, bueno, es mucho decir, ¿no? Se gastó Santos con sus enmermelados billones de pesos para ganar unas elecciones. ¿Se estaría refiriendo a eso? Esa es corrupción, corrupción pura. ¿Y quién lo quieren matar? Pues las FARC. Las FARC.
que son las dueñas del contrabando, porque son las dueñas del lavado de activos, porque son las dueñas de los activos que se lavan, que son los provenientes de la cocaína. De manera que le queda claro, ¿no, Montserrat? Ese es el circuito. A mí me queda claro, pero también me queda claro y me da la sensación, a lo mejor estoy equivocada, que lo dejaron muy solo a Juan Ricardo Ortega. Uno lo veía librando las batallas desde una cierta frustración y el resultado final es este, se va. Pues Él claro, dice que eso no Montserrat. significa que hayan ganado las mafias, pero esa no es la imagen que da, ¿o no? ¿Cómo que no significa? Pues claro que ganaron las mafias. Ganaron las mafias la partida. Y claro que lo dejaron solo. ¿O usted cree que Mauricio Cárdenas, que es teóricamente su jefe, el ministro de Hacienda, lo iba a alentar en una lucha contra la corrupción que él, el ministro, estaba estimulando con los giros a los famosos contratistas que son parte de la mermelada para ganar unas elecciones? Al país lo quebraron, Montserrat, a este país lo quebraron y lo robaron. Y ahora una nueva reforma tributaria para pagar. Más la venta de Isagen, Montserrat. Es que las cosas hay que mirarlas como son. Esto tiene un precio. Ese discurso de Santos, que gracias a mi mamacita y a mi papacito y a no sé quién y así sé cuándo y a tal, 2 millones de votos que le aparecieron que nadie sabe de dónde. Eso tiene un precio, eso tiene un costo. Al país lo arruinó Juan Manuel Santos Calderón, lo arruinó. Nadie quiere hacerse cargo de la dimensión del problema. Juan Ricardo Ortega dice, yo me voy, yo desisto, yo tiro la toalla, entre otras porque me van a matar, porque quiero oponerme a estas cosas y la respuesta es que me van a matar y estoy solo. Este es uno de los hechos más dramáticos que han ocurrido en la historia reciente de Colombia. La claudicación de Juan Ricardo Ortega, porque lo dejan solo y abandonado en su lucha contra la corrupción, que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos, es uno de los acontecimientos más duros que Colombia ha tenido que vivir en mucho tiempo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues vamos a ver si el país no se termina de arruinar y aparentemente iríamos por una buena línea tras conocerse la noticia del hundimiento del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, un tratado que ha generado mucha preocupación desde que fue firmado y que ahora se hunde en el Congreso de la República. Un Congreso que tendrá que estudiarlo de nuevo, según ha dicho el mismo Telésforo Pedraza, pero eso ya será en la siguiente legislatura. Un Congreso que tendrá que estudiar la conveniencia de este Tratado de Libre Comercio, eso en medio de la situación por la que atraviesa el país. Un país que tiene en este momento una industria completamente desprotegida, expuesta, con la tasa de cambio, como ya todos sabemos y todos la conocemos, pues oscilando por debajo de los 1.900 pesos. Y pues será ahora el Congreso, el nuevo Congreso, el que entre a estudiar este tema. Lo bueno es que pues el Congreso ya entrará con refuerzos, estará el Centro Democrático ahí para mirar con mucho cuidado qué va a pasar con este Tratado de Libre Comercio con Corea. Entre tanto, también se conoce pues que ya arreglaron el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Ya fue aprobado de nuevo ese acuerdo, un acuerdo que se había caído y que también pues resulta importante, pero preocupante para algunos sectores que han pedido tener mucho cuidado con el de la Alianza del Pacífico. Vamos a ver qué va a pasar. Lo cierto, doctor Londoño, es que de alguna manera hay un fresquito para la industria y para los productores nacionales con que se haya hundido el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Sí, Corea del Sur, que es el gran productor industrial del mundo. Recuerde que cuando terminó la guerra con Corea, el Producto Interno Bruto de Corea era la 1/4 parte del Producto Per cápita, la 1/4 parte del Producto colombiano. Y hoy Corea es 5 veces Colombia. Increíble. Entonces, claro, bueno, ese es el resultado de estos años de abandono. Y es de eso de lo que está muy orgulloso Juan Manuel Santos, de un país que no tiene industria. ¿Por qué vemos con tan buenos ojos que se hunda el Tratado de Libre Comercio con Corea? Porque acabaría de aplastar una industria propia que no es competitiva.
Es que el problema nuestro no es que vengan cosas. Si abren los mercados externos sería la gran oportunidad para la industria colombiana si fuera competitiva. Pero uno con dólar a 1.890 pesos, sin carreteras, sin caminos, con una burocracia pesadísima encima, con unas reformas tributarias gravosísimas, pues entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pedir socorro, que es lo que está pidiendo la industria colombiana antes de que la acaben de asfixiar del todo, del todo. La industria en Colombia se está acabando y no lo dice. Y no lo dice porque el que preside a los industriales colombianos es un empleado encubierto de Santos, el que tiene nombre de tarjeta de crédito, Bruce McMaster, el que nos dejó montado lo que nos dejó montado en el Catatumbo. Entonces, calladito la boca, la industria callada, que no proteste, porque la Alianza del Pacífico es bastante más peligrosa que Corea. México está creciendo a unas velocidades fantásticas y tiene una capacidad de competencia inusitada. Y eso está aquí pegado. Y hay un tema agrícola también, doctor Londoño, hay un tema agrícola muy fuerte de Perú, por ejemplo. Claro, porque el Perú no dejó pasar del todo la gigantesca bonanza de los países emergentes. Colombia la despilfarró. Este señor Santos la despilfarró. Bueno, ahí estamos en lo que estamos. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos nuestros oyentes. 6:29 de la mañana en Colombia, 2:29 de la tarde en Irak. Nos centramos en este país porque hay una noticia muy importante y es que Irak ya le pidió formalmente a los Estados Unidos que lleve a cabo ataques aéreos contra los yihadistas sunitas que se han tomado varias provincias iraquíes, como lo hemos dicho en días pasados, dejando sangre derramada por todo lado, miles de desplazados, causando terror y provocando duras reacciones entre varios países de esa región, como Arabia Saudita, que es la potencia regional suní y que hoy jueves considera abiertamente que Irak se dirige a una guerra civil. Una guerra civil que, según dicen a esta hora muchos analistas expertos en conflictos internacionales, es inevitable debido al accionar brutal, absurdo y sobre todo despiadado de los hombres que hacen parte del ejército islámico de Irak, que, como les dije en días pasados, es más peligroso que Al-Qaeda. Es considerado como un grupo extremista que solamente en el año 2013 ejecutó más de 1.100 asesinatos y se atribuyó más de 10.000 acciones subversivas. Termino contándoles que ayer Obama estuvo reunido en horas de la tarde en la Casa Blanca con varios legisladores estadounidenses y aún la conclusión es que no hay nada fijo, ninguna decisión en firme relacionada con la crisis en Irak, donde, según reporta hasta ahora la UNICEF, la situación de los desplazados es terrible, sobre todo en Mosul, donde grupos minoritarios de origen cristiano son los de mayor problema para sufrir represalias violentas por parte de los yihadistas suníes que están haciendo de las suyas en Irak y que le han declarado claro al mundo que su idea es matar de forma masiva a los chiitas que están en ese país. Claro, y lo que le piden a los Estados Unidos son bombardeos. Y los Estados Unidos va a bombardear poblaciones civiles por terroristas que sean. ¿Les va a tirar encima bombas? No creo. Porque no se le olvide que la guerra en Irak era contra ejércitos, Exacto. Y ejércitos bien armados, y divisiones de tanques, y para neutralizar una aviación enemiga. Pero cuando se trata de este tipo de guerras civiles, ¿bombardeos? No, eso es tema para la infantería, ese es tema para la inteligencia. ¿Bombardeos? Los Estados Unidos no se atreve a bombardear. ¿Cuántos civiles va a asesinar? Mire usted pues lo que son problemas. Y eso se debe a que Obama declaró ganada una guerra que no estaba ganada y a que retiró unas tropas que no podía retirar. Ahí tiene el problema. Y ese es el problemita está. También que se le viene con Afganistán ahorita, porque las cosas allá el día de hoy también están lamentables, doctor Londoño. Bueno, exactamente, usted lo ha dicho, lo de Afganistán, y ya está comprometido a sacar las tropas y ya los talibanes están festejando por anticipado. No. Es que tener de presidente de los Estados Unidos, es decir, del hombre más fuerte y más importante del mundo, a un personaje como Obama, es una aventura que se paga caro. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El Centro Democrático documenta en más de 133 denuncias el fraude a las elecciones presidenciales y plantea para la próxima legislatura la reforma al sistema electoral colombiano, con el fin de asegurar que el derecho al voto se ejerza de manera libre.
Las denuncias de la colectividad han sido radicadas desde el 9 de junio hasta hoy, ante la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. En los casos denunciados sobresale el audio revelado por la Hora de la Verdad del presidente Juan Manuel Santos con los congresistas conservadores, la reunión del senador Efraín Cepeda a puerta cerrada con funcionarios de la Procuraduría del Atlántico para exigirles una cuota de votos a favor del presidente, el denominado cambiazo técnico en el Departamento del Atlántico, donde se falsificaron los formularios E14 en una imprenta de la ciudad llamada Digiprint y fueron entregados a los jurados al momento del escrutinio, la conminación de la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, a sus funcionarios para participar en la campaña del presidente Juan Manuel Santos, exigiéndoles una cuota de entre 20 y 30 votos por persona. La captura del concejal Sergio Romero en San Andrés de Sotavento, Córdoba, en el momento en que portaba 4 millones de pesos en efectivo, comprando votos a favor del presidente Santos en la mañana del 15 de junio. La información del delegado de la OEA en el Atlántico sobre la toma de fotos a los votos por parte de los electores en el municipio de Soledad Atlántico, como manera de demostrar por quién votaban y cobrar así el pago por su sufragio, entre otros casos. Las reformas que propone el Centro Democrático son el voto obligatorio, el voto en día hábil o laboral, subsidio de transporte, eliminación de la inscripción, el 100% de financiación estatal a las campañas, la eliminación del voto preferente y mecanismos de protección de minorías y disidentes, implementación del voto electrónico con verificación documental, sustraer la organización electoral de la presión política, abolir la publicidad estatal en época electoral, reacción inmediata y provisión de garantías ante fraude e irregularidades, garantías al desarrollo de los debates en los medios de comunicación. Doctor Londoño, la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe le apunta con esta reforma al fortalecimiento de la democracia, y en reunión de ayer reestructuró su jerarquía, designando como director de la colectividad a Óscar Iván Zuluaga en reemplazo de Alejandro Arbeláez. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, pero no se trata de fortalecer la democracia, sino de crearla. La democracia está muerta. Tiene que revivir como el ave fénix que salía de sus cenizas. La democracia colombiana no existe. Juan Manuel Santos acabó con la democracia en Colombia. Pero poco hace el Centro Democrático con esta reforma si no se reforma y a fondo el Consejo Nacional Electoral. Y si no se reforma y a fondo la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esas cuevas de Rolando hay que cambiarlas y cambiarlas a fondo, estructuralmente. O en Colombia definitivamente no habrá democracia y estaremos en poder de una dictadura.